Ahí está activa la grabación, así que vamos empezando con esto. Bueno, yo el miércoles les dejé la prueba de inicial, la prueba formativa, para ir viendo cómo estamos el día de hoy al momento de rendir una evaluación formal, ¿verdad? ¿Qué me cuentan de eso? Yo ya recibí la mayoría de sus trabajos, pero aún así me gustaría saber alguna impresión. ¿Cómo se sintieron? ¿Cómo vieron la prueba? ¿Si la encontraron larga? ¿La encontraron difícil? ¿La encontraron ajustada? ¿Qué me dicen? ¿Algún comentario? Más o menos. Más o menos. Ni tan tan, ni muy muy. Ujú. ¿Así? Sí, es que algunas cosas parecían más difíciles. Los problemas parecían más difíciles, pero eran fáciles. Ya. Eran problemas sencillos igual. Vimos, de hecho, yo creo que vimos problemas mucho más difíciles que esos. Me interesa principalmente que sepamos plantear el problema y aplicar un método para resolver el sistema. ¿Ok? Y después, bueno, como el problema refiere a un contexto, eh, lo hemos hecho eso con todas las, salvo con la función lineal, digamos que por ahí a lo mejor no nos apegamos así tan, digamos que certeramente a la aplicación de la función lineal, porque tiene muchas aplicaciones, ¿sí? Los crecimientos lineales o decrecimientos lineales en torno a las funciones tienen muchas aplicaciones. Por ahí eso nos faltó un poco, pero por lo menos lo hicimos en los sistemas de ecuaciones. Yo por lo menos este año he tratado de que a todas las unidades que hemos estudiado, le he tratado de dar contexto, ¿sí? O sea, he tratado de mirarlo desde la perspectiva problemática, ¿sí? ¿Dónde se aplica esto? Bien, por lo menos lo hicimos, en esta parte lo hicimos en los sistemas de ecuaciones, ¿ok? Entonces, bueno, aquí tengo muchas cosas abiertas. Vamos a ir cerrando estas cositas. Si no se sobrecarga la pizarra. Tiene límite de hoja la pizarra, si no yo tendría cada pizarra de mi curso, de cada uno de mis cursos estaría simplemente guardada aquí, pero tiene límite de hojas, así que no puedo guardar todo. Ya, pues entonces, en la primera parte decía, vamos revisando la prueba, eso es lo que vamos a hacer ahora, ¿vale? Comenzar a revisar esto. Dadas las gráficas de las rectas F, K y P, son 4 rectas, ¿verdad? En el plano. Aquí están descritas. Yo lo hice con un pantallazo de GeoGebra. Grafiqué rectas que tenían de hecho coeficiente de posición exacto, un cruce exacto en el eje Y, y las pendientes, digamos que podían ser como razones de cambio, ¿no? Cambios verticales y horizontales, a lo mejor no exactamente en un número fijo, entero, sino que no tiene por qué ser siempre un número entero en realidad, ¿verdad? Y si fuera un número entero, uno lo entiende como ese número entero partido por uno, para los cambios verticales y horizontales, ¿cierto? Entonces lo que nos pedían simplemente aquí era describir la forma principal de la ecuación de la recta, ¿sí? O sea, determinar pendiente y posición, ¿cierto que sí? Entonces, por ejemplo, ya, ahí la F, la ecuación F era, o iba a ser, I igual, bueno, M por X más N, ¿cierto? Ahora, uno podía tomar dos coordenadas y calcular la pendiente por la fórmula, pero x2 menos x1 partido perdón, y2 menos y1 partido por x2 menos x1. Vertical partido por horizontal. Pero, como por ejemplo en F hay dos puntos exactos, aquí y acá, por ejemplo, ese punto y ese punto
nos muestra que la razón de decrecimiento, ¿verdad? Porque esto es una recta decreciente, por lo tanto es una pendiente negativa, y eso va a ser importante en la descripción. Va en razón de, bueno, en vertical 2 y en horizontal 3, ¿verdad? Acuérdense que se cuenta el desplazamiento, no el punto. 1, 2, y aquí 1, 2, 3. O sea, la pendiente aquí es 2/3 negativa. ¿Sí o no? 1, 2, 1, 2, 3, y llego al otro punto. 1, 2, 1, 2, 3. ¿Cierto? La razón lineal va decreciendo en razón de 2 es a 3. 2 es a 3. Y eso no cambia, ¿verdad? Y eso no va a cambiar para ninguno de los puntos. Por lo tanto, la pendiente es 2/3, pero negativo. X, ¿cierto? 2/3 por X. Y más el coeficiente de posición, que en este caso el cruce es el 5. Más 5. Esa es la función. O esa es la ecuación. ¿Qué les parece? Estaba fácil, ¿o no? Ahí. Sí. Perfecto. Ahora después la recta K. Hagamos eso rápido. La recta K. Lo mismo. Igual pendiente. Y aquí la pendiente, ¿en qué términos viene dada? Fíjate. Bueno, de punto a los puntos que están marcados son eso, pero de hecho aquí tiene dos puntos más interiores que no están marcados, pero, ¿verdad? Está marcado aquel, aquel. No sé si tiene dos puntos seguidos marcados. No los tiene, pero en realidad da lo mismo, porque, por ejemplo, alguien podría decir, bueno, desde ese punto a este punto marcado, yo voy también decreciendo, también va a ser pendiente negativa. En vertical 3 y en horizontal 3. O sea, 3 partido por 3. Y eso es 1, ¿cierto? Da lo mismo que tú pongas 3 partido 3 por X, o 2 partido 2 si es que va de 2 en 2, o de hecho, si yo tomo este punto también, que es cruce perfecto, puedo decir que es 1 a 1, ¿verdad? Pero eso sí, negativo, ¿cierto? Negativo y tiene cruce en el 2, exacto. Aquí se la hice fácil para que vieran el cruce inmediatamente. Bueno, ese 3 partido por 3 es un 1, entonces, definitivamente K, o sea, en definitiva, eso quiero decir, K va a ser, bueno, menos un X, o sea, se anota así nomás. Ahí hay un menos 1. Menos X más 2. ¿Está bien? ¿Sí o no? Entonces ahí tenía. Sí. Gracias, esas dos rectas. Ahora la recta P, que es la que va por aquí, esta es dependiente, esta es dependiente positiva porque va hacia arriba. Bueno, eran dos pendientes negativas y dos pendientes positivas. La recta P, por ejemplo, de punto a punto va, podríamos decir, de ese cruce hasta acá arriba, ¿verdad? Entonces, en vertical eso va 2, 4, y en horizontal 3. 4 es a 3, de manera creciente, así que pendiente positiva. La recta P es I igual 4/3 positivo por X, ¿verdad? Y tiene cruce, bueno, tiene cruce en un número negativo, acá abajo en el menos 2. Todos sus cruces eran exactos. Bien. Entonces, F, K, P y la recta I, que viene dada por esta crecencia de acá, ¿cierto? Esa es la recta I. Y por ahí podríamos mirar ese punto, que es su coeficiente de posición, y ese punto, que es su coeficiente de posición, entonces va en razón, creciendo también, en razón de 1 es a 3, un tercio, ¿no? Igual un tercio por X, y de hecho más 1, ahí mismo está el coeficiente de posición, más 1. ¿Qué les parece? Y ahí teníamos toda la ecuación. Ecuaciones en forma principal.
O sea, el y despejado, la variable y despejado como variable dependiente, ¿no? Bueno, ¿dudas con eso? ¿Qué les pareció? ¿Salió fácil? Más o menos. Sí, esa parte está fácil. Ya, perfecto, perfecto. Luego decía la pregunta 2, si las rectas P e I, ¿sí? Las rectas P e I, o sea, las dos rectas crecientes, las últimas dos, formaron un sistema de ecuaciones lineales. ¿Cuál sería su solución? Si aquí mismo, ¿no? Si este fuera el sistema de ecuaciones, P e I, ¿cuál es su solución? O sea, ¿cuál es el punto X, Y? ¿Cuál es el punto X, Y que habla de la intersección de las rectas? Bueno, de hecho, eso está de manifiesto aquí, ¿no? ¿Sí? El punto en el cual las rectas se cruzan es el 3,2, ¿verdad? ¿Cierto que sí? Ahí está el cruce de las rectas. O sea, no hay mucho más que descubrir. 3,2. O sea, X vale 3 e Y vale 2. No hay mucha más sorpresa en eso. Pero después decían, ya, determina aquellos valores algebraicamente y más, bueno, el cruce en el plano ya estaba aquí. Hay que poner las coordenadas nomás 3,2, pero en realidad ya está. Pero determina el valor algebraicamente, o sea, resuelve ese sistema. Bien. ¿Cómo resolvieron ese sistema? O sea, probemos algebraicamente de que efectivamente la solución es ese punto. Bien. O sea, resolvamos el sistema. Eso es lo que pedía esa parte. ¿Qué método está para llegar y aplicar en ese sistema? Me refiero al estar despejado al Y. Y es igual a esta expresión y por otra parte Y es igual a esta expresión. Y quiero resolver ese sistema, entonces voy a usar el método de, yo por lo menos usaría, ¿no? ¿Le hace sentido usar igualación? Dado que tengo las dos expresiones de y es eso, y por otra parte y es eso. Por lo tanto, voy a decir 4 tercios de x menos 2 es equivalente a 1 tercio de x más 1. No sé si les parece. Bueno, hagámoslo acá arriba. Ahora, si tengo que resolver esta ecuación, entonces a lo mejor debería decir 4 tercios x, ya, y el 1 tercio de x escribirlo en la izquierda, ¿no? Que va hacia la izquierda. Voy a decir acá arriba. 4 tercios x menos 1 tercio de x, o sea, los junto. En la derecha junto los números sueltos también. O sea, me queda el 1 y el menos 2 en la derecha. Pasa positivo, 1 más 2, ¿cierto? ¿Están de acuerdo con eso? 1 más 2. Y el 1 tercio pasa a restar. Ya, y 4 tercios menos 1 tercio, qué suerte porque tienen el mismo denominador, así que los puedo restar al tiro. 4 menos 1 es 3. 3 tercios de x. ¿Verdad? Si a 4 tercios le quito 1 tercio, me quedan 3 tercios. Y eso es 3. ¿Verdad? Bueno, y 3 tercios es 1. O sea que x vale 3. Eso es probar algebraicamente algo. ¿Sí? Probé que lo visual era exactamente aquel valor. Profe, si uno lo hace con el método de reducción, daría el mismo resultado, ¿no? Y obvio que sí, tiene que dar el Ah, mismo. ya, sí, sí, me da el No, mismo. Me da el mismo. el método en definitiva lo dices tú. ¿Sí?
Yo usé igualación porque como está la y despejada en términos de la ecuación, pero en realidad, insisto, ¿no? Aquí el método da lo mismo. Siempre hay un método más oportuno, más rápido que otro, pero con cualquier método debería funcionar. Ujú. Ya, y en la ecuación 2, sugiero yo reemplazar el x que encontramos, 1/3 por x más 1. O sea, 1/3 iba a ser 1/3 por 3 más 1, ¿verdad? Y aquí puedo cancelar los 3 y me queda 1 más 1, que es 2, ¿verdad? O sea que y vale 2. Dado ese despeje sencillo, tengo probado que el x era 3 y el y era 2. O sea, el par 3,2 es la intersección de la recta. ¿Vale? ¿Está bien, no? ¿Sí? ¿Dudas con eso? No, bro. No. Vale. Bien. Después la 3 decía, las rectas P I y el eje Y forman un triángulo en el plano. Píntalo y determina el área de dicha figura. Las rectas P y las mismas dos, ¿cierto? ¿Cuál es ese triángulo? Este triángulo de acá, ¿no? Ese triangulito. Bien. Bueno, no sé si lo puedo pintar, pero aquí, pero se entiende cuál es el triángulo, ¿no? Ese triangulito. Sí se entiende, profe. Ya, gracias. Entonces, aquí tengo que calcular el área de ese triángulo. El área de este triángulo. Bueno, ¿cómo puedo mirar la base y la altura de ese triángulo? ¿Sí? Me parece que, bueno, aquí está en el PDF, entonces no lo voy a poder sacar mucho, pero no sé si, bueno, tengo que fijar la base como uno de los lados del triángulo. Por ejemplo, si fijara este lado como base, no tendría que tener una forma de calcular cuánto mide de aquí a acá. Y esa medida en diagonal, no sé si sabemos cómo hacerlo. Entonces me parece que esa no es buena idea que sea la base. Pero en cambio, si nosotros, por ejemplo, hubiésemos hecho un giro de eso y la miráramos así, ¿verdad? No sé si lo ven. Si lo miráramos así el triángulo, ya, esto lo puedo tomar como base porque tengo una medida fija. Entre el 1 y el -2 hay 3 unidades. Entonces puedo decir que la base es 3, ¿verdad? Y en vertical, el punto más alto es este del triángulo. Y en vertical esa medida también es 3, ¿cierto? Desde ese punto, por ejemplo, para arriba, ahí veo la altura porque ese es un triángulo que es obtusángulo, ¿no? Por lo tanto, la altura va a salir del triángulo. ¿Verdad? Eso es 3. Y aquí la altura la tengo que mirar en esos términos, ¿no? En relación al punto más alto del triángulo, pero en vertical. Y esa medida también es 3. ¿Sí? Tengo que mirarlo siempre en vertical, o sea, en 90 grados. Luego, el área de ese triángulo va a ser base por altura dividido 2. O sea, puede ser 9 medios, puede ser 4,5, ¿sí? Unidades cuadradas o cuadráticas. No, porque aquí no sé si era centímetro, milímetros, metro, no sé.
Podría haber alguien asumido centímetros, pero yo pongo una U de unidades, ¿no? Bien, como diciendo aquí 3U y aquí 3U. ¿Sí? Ya, y ese iba a ser. Profe, no Dígame. entendí lo que hizo. No entendí lo que hizo. No, no lo pude hacer así. ¿O lo puede explicar de nuevo? Claro que sí. Lo que pasa es que estábamos aquí, ¿cierto? ¿Cierto? Ya, ese triángulo, tengo que fijar una base y una altura para ese triángulo, para poder calcular su área, ¿cierto? Pero bueno, ¿qué tengo? La base y la altura de todo triángulo siempre está en dimensiones que son ortogonales entre sí, o sea, perpendiculares entre sí, formando 90 grados. Entonces, ponte tú, alguien podría haber dicho, si esta fuera la base del triángulo, este lado, ¿sí? Hay que fijar uno de los lados del triángulo como base, ¿sí? Ya, pero esa medida no estoy seguro de cuánto es. O sea, en realidad sí se puede calcular. Sí se puede calcular. Se calcula de hecho con el teorema de Pitágoras. Bien. Pero no tenía sentido por ahí porque no hemos visto, no hemos repasado por lo menos esa materia. La saben, yo estoy seguro que la saben, pero no la hemos repasado. Así que no le voy a meter esa materia yo en la prueba. Obvio. Entonces no me sirve eso como base porque quizás no me cueste un poco medir eso de aquí a acá en diagonal. ¿Sí? Es como eso, ¿no? Es como decir, bueno, si esto mide 3 y esto mide 4, eso en vertical, en perpendicular, ¿cuánto mide eso? ¿Sí? ¿Verdad que sí? Ya, y esa era la medida entre comillas, de este valor de acá, de este lado de acá, porque yo lo giré el triángulo, eso fue lo que hice. Pero podríamos haber calculado eso como base. Pero si calculábamos eso como base, después había que estimar la altura del triángulo. Y chuta, este es el punto máximo del triángulo. Entonces, ¿cómo sé que esto está en 90 grados y cuánto va a medir? No es tan sencillo, ¿verdad? Entonces no me sirve esa estrategia. Tengo que fijarme en otra base, ¿verdad? En otra base. Entonces, por ejemplo, alguien podría haber medido esto como base y tratar de estimar la altura en 90 grados hacia el punto máximo. O sea, girar la hoja de esa forma, ¿sí? Así está la prueba. Lo giro y el triángulo ahora lo veo así, ¿cachai? Porque si lo veo así, tengo una base clara, 3 unidades de base, este lado. Y la altura, bueno, referente al punto máximo del triángulo, ese triángulo tiene una abertura en un ángulo más de 90 grados, así que la altura va a sobresalir de él. La altura no va a estar completamente contenida dentro del triángulo, eso es lo que quiero decir. Pero va a estar hasta la altura de ese punto, que es esto que yo hice acá. ¿Sí? Entonces, 3 unidades de base, 3 unidades de altura, en 90 grados. Por lo tanto, base por altura dividido 2 es el área. No sé si te queda un poquito más claro así. Sí, sí, ahí lo capté. Ujú. O sea, Entonces profe, se yo sí tiene que hacer. entendí, pero yo miré como de otra forma o sea, el triángulo. Pero mira, independiente de cómo uno mire el triángulo, el área tiene que ser la misma. No, sí, es que no miré exactamente ese triángulo, sino que Ah, miré, te confundiste de triángulo, por así decirlo. sí, es que en la prueba decía algo como de con respecto al eje Y, entonces como que me Ese es enfoqué en los puntos Y de cada uno de los... entiendo, entiendo. Entonces vi como, no sé si lo que alcanza a ver entre el -2 y el 1 que se forma como un triángulo con el punto 3,2. Ajá. En ese me guié. Entiendo. Ya, pero por eso hay que tener cuidado en la lectura también, po. Las rectas P, I y el eje Y forman un triángulo, ¿sí? Esta es la recta I, esta es la recta P y este es el eje Y. Entonces por eso me fijo en ese triángulo, ¿sí? Ujú. Ya. Vi que varios lo pintaron, así que
Por lo menos varios entendieron por lo menos el concepto. Y determinar el área, bueno, ya la tenemos. ¿Vale? Y después decía, resuelve los siguientes problemas planteando un sistema de ecuaciones, utiliza el método que prefieras para la resolución. Bien, eran 3 problemas sencillos igual. Decía, de hecho estaban en el libro, no en el cuadernillo de ejercicio, en el libro. Lo saqué de ahí. Saqué algunos facilitos que había ahí. En una librería se vendieron 160 artículos el día de hoy, entre lápices y cuadernos, generándose un ingreso de 82.400 pesos. El valor de cada cuaderno es 1.190 y el de cada lápiz es 290. Si X, aquí más encima te decían cómo definir las variables, ¿no? Si X es el número de cuadernos e Y el número de lápices, ¿cuántos lápices y cuadernos se vendieron? ¿Sí? Planteemos el sistema por lo menos, ¿vale? Antes que nos pille el tiempo. Entonces aquí uno tiene que referir 2 ecuaciones. Por ejemplo, una ecuación para que hable de la cantidad de elementos y otra ecuación que hable del valor de los elementos. ¿Sí? Aquí ponte tú decía, se vendieron 160 artículos hoy, entre lápices y cuadernos. Entonces X más Y va a ser igual a 160, ¿cierto? Asumiendo que X, de hecho acá lo dice, X es el número de cuadernos e Y el número de lápices. Entonces, entre X e Y hacen 160 para las ventas de hoy día. ¿Cierto? Cada lápiz vale 290 pesos. Perdón, cada cuaderno vale 1.190 pesos. O sea, 1.190 por X más 290 por Y hacen un total de el costo de ganancia, 82.400, ¿cierto? 82.400. 82%, sí. Porque X, si X es el número de cuadernos, yo multiplico el número de cuadernos por lo que vale cada cuaderno y me arroja un valor asociado a las ventas por el concepto de cuadernos. Y al decir 290 por Y, estoy diciendo, bueno, la cantidad de lápices multiplicado por el valor de cada lápiz me arroja las ganancias en función del concepto lápices. Y eso describe el sistema. Eso describe un sistema de ecuaciones. ¿Estamos bien o no? Sí. ¿Para el sistema? Perfecto. Ya, pues aquí entonces uno podría hacer varias cosas. Primero, por ejemplo, simplificar un poco, a lo mejor. Por ejemplo, simplificar un 0. 119, 29 y 8.240. Para que no se me agranden tanto las cantidades, ¿no? Y ahí, ya no, eso no sé si se puede simplificar más. 119 en 29 parece que eso no. O sí, no creo. Parece que no. No tiene ni una pinta. No divide, así que no puedo dividir por 29, por ejemplo. Y el 29 es número primo, así que no tiene más divisores. Así que, nada, hay que trabajar con esa ecuación así. Podríamos haber, por ejemplo, multiplicado por menos 29 arriba. Ya, agranda mucho el sistema así, menos 29. Para que aparezca un menos 29i aquí. Y con el 29 positivo se hace 0. Bueno, aquí va a aparecer un menos 29x que se resta al 119. Y aquí tengo que multiplicar eso, pues 160 por menos 29 y restarlo con el 8.240. Ya, pero eso lo hacemos el lunes, ¿les parece? ¿Sí? Ya, bro. Sí, porque para no quitarle más tiempo vayan a comer algo ahí antes de sus próximas clases. Pero no se muevan porque voy a sacar la lista. Yo nunca ni siquiera les hago preguntas, ¿se han dado cuenta? No les dirijo preguntas, debería
hacer eso en algún momento para saber si es que están conectados. Porque además que hay alguien que, evidente, ¿no? Me ha pasado en otras partes. Se conecta y se queda ahí, ¿no? Se queda dormido. Sobre todo en las clases de la mañana. Total, el profe nunca pregunta, así que duerme un ratito. Ya. Les dejo un saludo grande como siempre, un abrazo, que estén muy bien, que tengan buen fin de semana y nos vemos el lunes, ¿vale? Chao, profe. Chao, Cuídese. cuídese. Igualmente ustedes, saludos, que estén bien. Chao. Chao, profe. chao.